Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis, yo diría que bastante a fondo, del mundo de los test psicológicos, ¿eh? Basándonos en el material que hemos podido revisar, queremos entender qué son, cómo se montan, cuál es su base y también, claro, sus complicaciones. Exacto. Es como asomarse a la sala de máquinas de la psicología, ¿no? Ver cómo intentamos medir esas cosas que no se ven, los famosos constructos psicológicos, como la inteligencia, la ansiedad. Los test pretenden ser una herramienta para eso, una ventana, digamos. Entonces, ¿qué es exactamente un test? Según estas fuentes, parece que van más allá de un simple conjunto de preguntas. Sí, totalmente. Se define como un procedimiento estandarizado. Esa palabra es clave, estandarizado. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que se aplica siempre de la misma manera, bajo las mismas condiciones. La idea es que si hay diferencias en las puntuaciones, sean por diferencias reales en lo que se mide, en el constructo, y no porque un día se preguntó de una forma y otro día de otra. ¿Entiendes? Claro. Y, muy importante también, se basa siempre en una muestra de conductas. O sea, nunca observamos toda la inteligencia de alguien ni toda su ansiedad. Observamos cómo responde a unas tareas o preguntas concretas, diseñadas para ello, y de ahí, bueno, inferimos su nivel en el constructo. Ya, esa idea de muestra ya sugiere que partimos de una limitación, ¿no? Es como mirar por una mirilla. Justo. Y ese es uno de los grandes temas, ¿eh? Uno de los desafíos que el material que hemos visto señala claramente. No hay una única forma perfecta o universal de medir un constructo. Distintas teorías pueden llevar a tests diferentes para medir aparentemente lo mismo. Vale. Además, como decíamos, te basas en una muestra limitada. Siempre hay error de medida, eso es inevitable. Y en psicología, donde medimos cosas intangibles, pues más aún. Claro. Y luego está el tema de las unidades de medida. No tenemos metros o kilos. ¿Qué significa exactamente tener 5 puntos más en un test de extraversión? Falta esa definición clara de las unidades. Mencionabas también la validación, que el constructo necesita relacionarse con otras cosas. Fundamental. Un constructo no es una isla. Tiene que tener sentido dentro de una red de conceptos. Un test que mide, por ejemplo, la aptitud espacial debería correlacionar con el rendimiento en tareas que requieran esa aptitud, ¿no? Como montar muebles o leer mapas. Entiendo. Demostrar esas relaciones coherentes es parte esencial de validar el test, de confirmar que mide lo que dice medir. Y obtenerlas es, de hecho, uno de los objetivos principales al desarrollar un test. Todas estas dificultades nos obligan a ser muy cuidadosos al interpretar los resultados, ¿eh? Comprendiendo estas dificultades, es lógico que haya diferentes enfoques. ¿Cómo se organizan o clasifican los test? El material habla de una taxonomía amplia. Sí, hay bastante variedad. A ver, una distinción muy clásica es entre test psicométricos y proyectivos. Ajá. Los psicométricos son los que buscan la precisión estadística, son cuantitativos, estandarizados, piensan en un test de inteligencia típico. Los proyectivos, como el Rorschach o el test de apercepción temática, son más cualitativos. El de las manchas, ¿no? Ese mismo. Buscan una visión más global, interpretativa. Aunque, ojo, las fuentes también recogen críticas importantes sobre su falta de estandarización y, a veces, de una base teórica sólida. Y aparte de psicométricos versus proyectivos, ¿hay otras formas de clasificarlos? Por ejemplo, ¿por lo que miden? Claro, esa es otra división fundamental. Tests de ejecución máxima frente a tests de ejecución típica. Ejecución máxima. ¿Como dar lo mejor de uno mismo? Exacto. Miden capacidades, aptitudes, conocimientos. Hay respuestas correctas e incorrectas. El objetivo es ver hasta dónde llega la persona, su máximo rendimiento. Piensa en un examen de matemáticas o un test de aptitud verbal. Vale. ¿Y los de ejecución típica? Esos exploran el comportamiento habitual de la persona. Cómo suele ser, qué le gusta, sus actitudes, su personalidad. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Ah, claro. Como los test de personalidad. Eso es, simplemente se busca reflejar la tendencia habitual. La elección entre un tipo u otro depende completamente de qué constructo quieras medir, lógicamente. Con tantos desafíos y tipos diferentes, ¿cómo se llega a tener un test que sea realmente útil y fiable? ¿Cómo es ese proceso de construcción? Suena complejo. Y lo es, ¿eh? No es algo que se improvise. El proceso es largo y necesita mucho rigor. Las fuentes detallan unos 10 pasos. Pero si tuviera que resumir los momentos clave, Adelante. primero,
La definición del constructo y del propósito tiene que ser clarísima, súper rigurosa. ¿Qué medimos exactamente y para qué lo vamos a usar? Sin eso claro, mal empezamos. Lógico. Segundo, la creación de los ítems, las preguntas o tareas. Tienen que ser relevantes, bien redactados, que de verdad apunten al constructo. Y se suelen crear más de los necesarios inicialmente. ¿Más? ¿Por qué? Porque luego viene el tercer momento crítico, la fase de prueba y análisis. Se administra un borrador del test a una muestra piloto y se analizan los datos a fondo. Se mira la fiabilidad, si mide consistentemente, la validez, si mide lo que debe, y se analizan los ítems uno por uno. Muchos ítems iniciales se descartan en esta fase porque no funcionan bien. Ah, vale, por eso se hacen de más. Exacto. Y aquí también se establecen los baremos, las normas de comparación que permiten interpretar la puntuación de una persona en relación a un grupo de referencia. Todo este análisis psicométrico es vital. Sin ese rigor, el test no es fiable. Hablando de los ítems, que son como los ladrillos de todo esto, ¿qué formas pueden tener? Hemos mencionado alguno. Pues hay varios formatos comunes. El más típico quizás sea el de elección múltiple. Una pregunta o enunciado, el núcleo, y varias opciones de respuesta, donde solo una es la correcta y las demás son distractores. Sí, los conocemos bien, de exámenes. Luego están las escalas tipo Likert, muy usadas en test de actitudes o personalidad. Son afirmaciones donde indicas tu grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de puntos. Totalmente en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo. Ajá. También los de respuesta dicotómica, verdadero o falso, sí no. Más sencillos, pero a veces útiles. Y hay otros, como los de respuesta breve, donde la persona tiene que escribir una respuesta corta. Estos son más difíciles de corregir de forma objetiva, claro. O incluso ítems manipulativos, que implican hacer algo físicamente, como montar un puzzle o seguir una secuencia. Vaya, sí que hay variedad. La elección dependerá de lo que se quiera medir, imagino. Justo. No es lo mismo medir un conocimiento concreto que una actitud o una habilidad manual. El formato del ítem tiene que ser el adecuado. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido, que son los test, sus problemas y limitaciones, los tipos que hay, cómo se construyen con ese proceso tan riguroso, hasta llegar a los ítems. Queda claro que son herramientas diseñadas con mucho cuidado, ¿eh? Intentan hacer observable lo inobservable a través de la conducta. Sí, son herramientas complejas y bien usadas, muy útiles. Pero, y quizá como reflexión final, volviendo a esa idea clave de que se basan en una muestra limitada de conducta y que el error de medida siempre está ahí. Cabe preguntarse, ¿verdad? ¿Qué implicaciones reales tiene esto cuando usamos la puntuación de un test para tomar decisiones sobre alguien? Decisiones importantes, a veces en educación, en la clínica, en recursos humanos. Somos siempre conscientes de que esa puntuación es solo una estimación, una aproximación, y no la verdad completa sobre la complejidad de esa persona. Darle vueltas a esto es fundamental para usar los test de forma ética y responsable.